Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos, eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Bielas Melanie, soy estudiante y practicante del Profesorado de Lengua y Literatura de Capiobí, del Instituto Paulo Freire, y les estaré acompañando desde la virtualidad a lo largo de 2 clases en la que desarrollaremos un tema. Primeramente, las clases y las explicaciones estarán en un video de YouTube y luego los archivos y las consignas de las actividades en el Classroom, de los cuales después le voy a pasar el enlace de la clase y su contraseña. En caso de que queden dudas sobre las explicaciones o sobre las consignas, me las pueden hacer por comentarios aquí en YouTube o por comentarios privados en el Classroom. En el caso de que surjan demasiadas dudas, yo subiré un video aclarando las mismas y luego les estaré avisando. También lo subiré a YouTube, digamos, para que puedan verlo y aclarar las mismas. El tema que vamos a desarrollar es el género lírico. El género lírico es uno de los 3 grandes géneros de la literatura que se caracteriza por la expresión de lo que el poeta piensa o siente y lo hace de manera artística o estilística. En esta composición, en este discurso, lo que va a primar va a ser la forma en la que se diga el mensaje, la forma en la que se lo exprese. ¿Qué quiere decir que se exprese de forma artística o estilística? Es decir, no decirlo como hablamos comúnmente, sino lo que se busca es embellecer ese lenguaje con el cual se comunica algo. Por eso la clase inició con la lectura del poema 12 de Pablo Neruda, de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, para que ya mediante la lectura puedan notar que no es un discurso que leemos comúnmente. Volviendo, el texto está escrito aquí y lo que me interesa es que veamos cómo se presenta esta parte artística o estética de comunicar un mensaje. Al comienzo dice: para mi corazón basta tu pecho. Como que digamos que de entrada es un poema de amor. ¿Qué significa esto? Si bien hay múltiples interpretaciones, podemos llegar a decir que lo que trata de expresar es que el corazón o de esa persona alcanza a contenerla a la otra cerca, digamos. Después dice: para tu libertad bastan mis alas. O sea, podríamos entenderlo como que estar con esa persona no implica perder la libertad, sino que podés estar conmigo, pero de igual manera serás libre. Una cuestión así. Entonces, lo artístico o estilístico de un mensaje poético es la forma de decirlo con palabras diferentes, mediante comparaciones, y es por esto que vamos a ir trabajando los distintos recursos y formas en las que se presenta la poesía. Espero que les haya quedado claro. En caso de que les quede una duda, me la consultan, por favor. Bueno, el género lírico encuentra su expresión principal en el poema o la prosa poética. La prosa poética es la escritura en prosa, valga la redundancia, donde se escribe de manera horizontal, ocupando todo el espacio del cuaderno, de la pantalla, de lo que sea. En cambio, el poema se presenta mediante una escritura en verso. ¿Qué quiere decir en verso? Que no ocupa todo el espacio en el cual se podría escribir. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de versos sencillos de José Martí y podemos ver que si todo esto fuera el ancho de la pantalla, del cuaderno, vemos que utiliza solo cierto espacio. Y si logran ver, más o menos todos coinciden.
Esa es la estructura versificada. Para hablar del poema tenemos que diferenciar dos grandes partes. El poema puede, no siempre sucede, presentarse con divisiones mayores. Esas divisiones mayores son las estrofas, que entre ellas se dividen por un espacio en blanco o una línea de puntos. Es decir, si volvemos a este poema, las estrofas serían esta y esta. Es decir, que tenemos dos estrofas. Serían las organizaciones mayores que hay dentro de un poema. A su vez, estas estrofas contienen dentro de sí los versos. Los versos serían las organizaciones menores que encontramos dentro de un poema, que podrían ser frases o oraciones breves y que van completando el sentido del poema. Para verlo, vamos a ejemplificar en una pizarra estas dos grandes partes. Bueno, así como les dije, anoté la primera estrofa del verso del poema que vimos anteriormente para que podamos detectar estos dos grandes componentes. En primer lugar, la estrofa, que serían todo esto, lo que comprende la totalidad de esto. Sería aquí, notamos el espacio que separa una y otra. Entonces lo que hice fue tomar una estrofa para que lo veamos. Entonces esta sería la estrofa. ¿Y qué es el verso dentro de la misma? El verso sería cada uno de estos enunciados. Es decir, que dentro de esta estrofa tenemos 4 versos. Y así detectamos las dos grandes partes de un poema, que son la estrofa y el verso. A su vez, el verso puede ser de dos tipos: de arte mayor o de arte menor. Se preguntarán, ¿cómo sabemos cuándo es de arte mayor y cuándo es de arte menor? Para ello hay que realizar la métrica, y la métrica consiste en el conteo silábico. Lo habrán hecho en la primaria. El conteo de sílabas, o qué son las sílabas primeramente, las sílabas son las uniones menores de sonidos y de letras que encontramos al interior de una palabra. En la primaria, por ejemplo, primeramente aprendíamos las letras y después las combinábamos de a dos. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Esos son sílabas. Entonces, la métrica consiste en el conteo de sílabas de un poema, comenzando por los versos. El poema, entonces, como dijimos, se divide en estrofas y en versos. Y los versos pueden ser de arte mayor o de arte menor. Los de arte mayor son aquellos que tienen 9 sílabas o más. Y los de arte menor son los que tienen 8 sílabas o menos. Entonces, en el mismo ejemplo vamos a ver cuántas sílabas encontramos. Dice así: yo quiero salir del mundo. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. Vamos al de abajo. Por la puerta natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 7 versos, 7 sílabas. En el segundo verso teníamos 7 sílabas. Vamos al tercero. En un carro de hojas verdes. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas. Abajo. A morir me han de llevar. Contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tenemos 8, 7, 9 y 8. Por lo tanto, estos versos, los que tienen 8 sílabas, son de arte menor y los que tienen 9 o más son de arte mayor. Hasta aquí vimos varias cuestiones. Otra
cuestión más para la cual sirve la métrica es para distinguir si un poema tiene estructura regular o irregular. Es decir, un poema va a ser regular cuando todos sus versos tengan la misma cantidad de sílabas. En cambio, va a ser irregular cuando esto no sucede. Volvamos a nuestro ejemplo. Aquí se nos presentan 8 sílabas. Aquí se nos presentan 7. Podríamos estimar hasta el momento que este poema no sería regular. Pero ahí entra una cuestión que la vamos a trabajar la clase que viene, que son las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Son aquellos permisos de los que hace uso el autor, o el poeta en este caso, para que todos sus versos tengan la misma medida. Es decir, rompe con la normalidad del conteo silábico. Pero al ser muy complejo lo vamos a explicar la clase que viene, pero es importante que primeramente tengamos bien asimilados estos conceptos anteriormente trabajados. Bueno, entonces, para ir cerrando con lo que estuvimos trabajando, vamos a hacer un repaso por los conceptos que estuvimos viendo. Primeramente, género lírico. El género lírico dijimos que es una composición literaria en la cual se expresa de manera artística o estilística lo que piensa o siente el autor. Aquí lo que prima es el mensaje y la forma en la cual se transmite. Estuvimos viendo ejemplos del mismo. A su vez puede presentarse en forma de poema o de prosa poética. Y aquí lo que se diferencia es la visualidad en la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la prosa poética es una escritura lineal ocupando todo el espacio que tenemos disponible para escribir. En cambio, el verso o la escritura versificada lo que va a hacer es mostrarnos que ocupa cierto espacio del total de nuestra escritura. Y ya estuvimos viendo sus partes. Entonces, nuestro poema se va a dividir en estrofas, que como dijimos son las organizaciones mayores que hay dentro de un poema y que ejemplificamos con este. Que una estrofa y otra se separan por un espacio o línea de puntos, pero puede haber poemas que no tengan estrofas, como por ejemplo el que les leí al principio. Como ven, es toda una estructura versificada, pero no hay una separación. Y los versos, a su vez, serían cada una de estas frases breves que constituyen una estrofa y a su vez un poema. Por último, dijimos que los versos pueden ser de arte mayor y de arte menor, que esto lo sabemos realizando la métrica, que es el conteo de las sílabas. Si tienen 8 sílabas o menos, serán de arte menor, y si tienen 9 sílabas o más, serán de arte mayor. Y hasta aquí trabajamos estos conceptos. La clase que viene vamos a retomar con licencias poéticas, recursos poéticos y la rima. Pero es importante que tomen nota de los conceptos que estuvimos trabajando. La actividad que les voy a dejar va a ser, les voy a subir ambos poemas al Classroom y la idea es que diferencien la estrofa y los versos que contienen la misma. Sin más, espero sus consultas, sus mensajes. En caso de que queden dudas, ya saben, pueden consultar, no hay ningún problema. Espero que se encuentren bien desde sus casas y que la clase les haya servido. Les mando un beso, cuídense.